Hola a todos, mi nombre es Pablo, bienvenidos a mi canal. En el siguiente vídeo, y para continuar esta serie del curso básico, vamos a hablar de funciones. No vamos a hablar de ninguna función en concreto, sino que vamos a hablar de cómo afrontar cuando en una fórmula tenemos que escribir una función. Si la función va sola, debemos de empezar siempre por el signo igual y luego el nombre de la función. Como veis, su estructura sería igual, nombre de función, no puede llevar espacios en blanco, es bastante habitual encontrarnos funciones con nombres compuestos separados por puntos, contar puntos sí, sí punto error, es punto blanco. Es decir, hay una serie de funciones que llevan más de un nombre, siempre separados por puntos, nunca pueden llevar espacios en blanco. Y luego, entre paréntesis, los argumentos de la función. Dichos argumentos se separarán por puntos y comas. Si bien si tuvierais la versión inglesa, en lugar de separar por puntos y comas, los argumentos de la función se separan por comas. Luego, dentro de las funciones y de las diferentes funciones que nos podamos encontrar, tendremos funciones que no lleven argumentos, funciones que lleven una serie de argumentos obligatorios y otros opcionales, y funciones que pueden tener un número de argumentos variable. ¿Cómo introduzco una función en una celda? Bueno, la forma de introducir una función en una celda puede ser muy variada. Puedo insertar la función desde la pestaña inicio, desde el botón del sumatorio. Insertaría la función suma, como acabamos de ver, al pulsar sumatorio automáticamente nos sale la función suma. O si en lugar de utilizar la función suma queremos utilizar alguna otra función, aquí nos muestra las funciones más habituales o más frecuentes, y si no es ninguna de esas siempre podemos ir al apartado de más funciones. Se abre el grupo de insertar función, donde veo las diferentes categorías de funciones, y si tengo medianamente claro qué función quiero utilizar, simplemente tendría que ir a la categoría en la que se encuentra esa función y localizar la función que quiero utilizar. Le doy a aceptar y ya tengo la función que quiero utilizar. En este caso elegimos la función contar puntos sí, que sería una función que lleva dos argumentos y ambos argumentos obligatorios. Me preguntaréis, ¿por qué sabes que ambos argumentos son obligatorios? Porque están en negrita. Luego veremos cómo distinguir los obligatorios de los opcionales. Como no voy a hacer nada con esta función, sino que solamente quiero ver cómo se inserta, cancelamos. Esta sería una forma de insertar función. Otra forma de insertar función sería venir a la pestaña fórmulas. En la pestaña fórmulas tengo un primer grupo donde tengo las diferentes funciones agrupadas por categorías, y aquí podría coger una función y me lleva automáticamente al asistente. ¿Por qué cogí la función buscar v? Por una cuestión muy simple. La función buscar v lleva 4 argumentos, de los cuales son obligatorios los 3 primeros. Si observáis la imagen, los 3 primeros están en negrita y el último, rango, está como atenuado, menos intenso. Ese argumento, en el caso de la función buscar v, sería un argumento opcional. En el caso de cualquier función, cuando veáis en el asistente de argumentos de función un nombre atenuado, eso quiere decir que ese argumento no es obligatorio. Volvemos igual que antes a cancelar. Ya vimos que podemos ir directamente a una función, o podríamos volver a abrir el asistente, por llamarlo de alguna manera, donde podemos buscar las funciones en base a la categoría que ostentan dentro de cada una de las categorías. Y si no, bueno, pues siempre podemos venir a todo, y aquí tenemos toda la lista de funciones. La opción más fácil, si queremos ir al asistente, está en la barra de fórmulas. Tenemos este mismo botón FX que teníamos aquí en fórmulas y accedemos al asistente de insertar función. Si no conocemos la función, imaginaros que queremos calcular el coseno de un ángulo. Le damos a ir y, como no encuentra nada, me dice que reformule la pregunta. Vamos a poner coseno, y al poner coseno ya tenemos acos, arcoseno, coseno hiperbólico, arcoseno y el coseno, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces,
puedo insertar función de múltiples maneras. Cuando ya conocemos las funciones, lo más fácil es venir a la barra de fórmulas o en la propia celda y escribir la función. Por ejemplo, función hoy me devuelve la fecha actual. Es obligatorio poner paréntesis. Fijaros, pongo un paréntesis, le doy al intro, confirmo la entrada y el segundo paréntesis ya me lo cierra Excel. Fijaros la diferencia entre poner paréntesis y no haber puesto paréntesis. Al no poner paréntesis me devuelve nombre. ¿Por qué? Porque no reconoce hoy como función, sino que lo reconoce como un nombre y como un nombre no definido, ¿no? Sabemos que podemos asignar nombres a celdas o rangos, y lo veremos más adelante en otros vídeos de esta misma serie, pero aquí no tenemos un nombre que se llame hoy. Como no tenemos un nombre que se llame hoy, Excel me devuelve un error, ¿vale? Otro ejemplo de funciones que no tienen argumentos pues sería la función ahora. La función ahora me devuelve la fecha y la hora, o la función aleatorio, que me devuelve un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Veis? Si pulso F9, perdón, ese número aleatorio irá cambiando. También me cambia la hora por si se modificase. Un ejemplo de una función que lleva dos argumentos y ambos obligatorios, ya que hablamos de aleatorio, pues vamos a hablar de aleatorio entre. Fijaros, aleatorio entre lleva dos argumentos y ambos son obligatorios. Ahora veremos cómo distinguir aquí si son obligatorios u opcionales. Cuando lo escribimos nosotros, estos argumentos, supongamos que vamos a meter un número entre 1 y 50, los tenemos que poner nosotros y separarlos por puntos y comas. Si ese aleatorio entre, voy a colocarlo en esta otra columna, perdonad, vamos a colocarlo aquí. Si este aleatorio entre lo sacásemos desde aquí, como podéis observar, inferior, superior, van en negrita, que era lo que os decía antes. Pongo el límite inferior, el límite superior. Fijaros cómo él automáticamente ya me pone los paréntesis, el igual, y me pone el punto y coma. En el momento que acepte ya tengo la función. Vamos a poner varios números aleatorios para que veáis el funcionamiento. Por ejemplo, la función suma. La función suma seguro que la habréis utilizado un montón de veces y diréis, la función suma es muy simple, lleva un único rango. Sí, puede ser muy simple, pero también podemos hacerla un poco más complicada, porque la función suma podría sumar no solo un rango. Déjame quitar el igual, vamos a hacerlo desde aquí. Yo podría venir aquí y esta función es una función que me permite insertar hasta 255 argumentos, que pueden ser rangos, celdas o valores constantes. ¿Vale? Aquí creo que había cogido este rango. Al ir modificando, ¿veis cómo me va sumando los valores que vamos metiendo aquí? No recuerdo hasta dónde había cogido, pues parece ser que no había cogido hasta ahí, porque bueno, me está dando un error, bueno, un error no, un aviso de que hay celdas adyacentes, y es justamente por esta celda que acabo de dejar aquí, que yo pensé que había cogido hasta la D16 y solo cogí hasta la C16. Podría modificar este argumento y decirle inclúyeme la D16 y ya lo tengo. En cualquier caso, lo que quería que vieseis es que la función suma permite un número de argumentos variables, y como la inmensa mayoría de funciones que admiten un número de argumentos variables, admite hasta 255 argumentos. Por ejemplo, si utilizase la función sumar.si, la función sumar.si lleva 3 argumentos, de los cuales son obligatorios los 2 primeros. Si cuando estábamos dentro del asistente de funciones os decía que los argumentos obligatorios eran los que estaban en negrita, cuando estamos haciéndolo desde aquí, desde la propia celda,
los argumentos obligatorios son aquellos que están fuera de corchetes. Los opcionales siempre van a ser los últimos, el último, los dos últimos, los tres últimos, pero siempre van a colocarse al final. En este caso son obligatorios los dos primeros y es opcional el tercero de ellos. Si viniésemos al asistente de argumentos de función, veis, los dos primeros están en negrita y el último no está en negrita. Imaginemos que queremos sumar cuando en este rango haya un valor mayor que 25, por ejemplo. Fijaros lo que pasa con ese mayor que 25, que me lo mete él entre comillas. Esta es la ventaja de trabajar desde el asistente, que me despreocupo de las comillas y de los puntos y comas. Si lo hiciésemos desde la propia celda, rango y criterio, en este caso tendría que poner yo las comillas de manera obligatoria. Como veis, estoy omitiendo el último argumento. No es el momento de pensar qué hace la función sumar sí, sino es el momento de ver cómo trabajan las funciones, cómo se separan los argumentos y cuál es la manera de funcionar cuando estoy en la barra de fórmulas o cómo es la manera de funcionar cuando estoy dentro del asistente de argumentos de función. Ya veis que cuando lo hacemos desde fuera tenemos que preocuparnos de los puntos y comas y las comillas. Desde mi punto de vista es para principiantes más fácil trabajar con los argumentos, pero sí os recomiendo que una vez que vayáis conociendo funciones, lo mejor es que os vayáis acostumbrando a hacerlo desde la barra de fórmulas o desde la propia celda y colocando vosotros los puntos y comas y las comillas. Vais a trabajar seguramente más rápido. Bueno, voy a darle al enter para confirmar. Tiene que darme el mismo resultado que me daba en la parte de arriba. Bueno, no sé si cogí el mismo rango. Mayor que... No, es que no cogí... Perdón. Puse mayor de 50 y era mayor de 25. Mayor de 50, imposible, porque habíamos, si os acordáis, aleatorio entre, lo había preparado para que me devolviera números entre 1 y 50. Entonces, resumiendo un poco lo que acabamos de ver ahora, cuando vamos a trabajar con funciones, siempre comienzan por igual, nombre de la función, y entre paréntesis, separados por punto y coma, o, vuelvo a repetir, en la versión inglesa por comas, los diferentes argumentos de la función. Cuando estamos dentro del asistente de argumentos de función, son obligatorios aquellos que están en negrita y los últimos que puedan estar atenuados serán opcionales, y cuando lo hacemos desde la celda introduciendo nosotros la función a mano, por decirlo de alguna manera, son obligatorios aquellos que no están dentro de corchetes. Los que están dentro de corchetes son opcionales. Y como veis aquí, las funciones pueden llevar ningún argumento, como sería la función hoy, aleatorio o ahora. Pueden llevar una serie de argumentos obligatorios u opcionales, y hay todo un conjunto de funciones que admiten un número de argumentos variable, normalmente un máximo de 255 argumentos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle like, suscribiros a mi canal. Nos vemos pronto, chicos.